tenemos con nosotros a su padre, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, que es ingeniero civil. Así es que hoy se invierten los papeles tradicionales y el ingeniero salta al ruedo para defender al abogado. Buenos días, ingeniero José Félix Laforí. A ver, Julio, buenos días, Daniel. Aquí hay algo evidente. La intención de este caballero es desacreditar. Daniel ha construido una carrera afectando el buen nombre de las personas. No investiga, rotula como lo ha hecho hoy. En este caso, todo se enmarca en una obsesión de este señor contra el presidente Álvaro Uribe. Aún así, no elude el debate. Estamos listos para responder cualquier pregunta. Este crédito no es un privilegio. Es una política pública de incentivo para que la gente no abandone el campo. ¿Sabía que esas 40 hectáreas generan más de 10 empleos formales con salud y pensión para personas que podrían estar en informalidad o peor, atrapar en la ilegalidad? Que mi hijo trabaje en el campo no es un favor ni una ventaja. Es herencia que quiso mi abuelo de mi padre de mí y yo de mis hijos. Una tradición de esfuerzo y de trabajo honesto. Mi patrimonio no apareció de la noche a la mañana. Es el resultado de una vida entera de trabajo. Y si algo demuestra cómo se transforma este país, es esto. Quedándose en el campo, no desde la comunidad. Y yo también quiero que mis hijos hagan exactamente eso. Empecé a trabajar en el año 78. Fue mi primer cultivo de algodón. Hasta el día de hoy no he dejado de honrar una sola vez los créditos. Y una aclaración adicional. Todos los créditos que se le otorgan a las personas que son pequeñas o a las personas que tienen un primer crédito llevan garantías del fondo de garantías. Pero ¿sabe qué? Quien me otorgó el crédito es un banco privado, no público. Usted dice, me otorgó el crédito. Uy, 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 uy. Allí cae la FORI. Me otorgó el crédito. Queda dicho en esta entrevista para la próxima denuncia que el señor José Laforí dice que José Félix Laforí dice que él me otorgó, se le zafó, se le fue la boca. A ver qué dice, coronel. Perdón, ingeniero Laforí, ingeniero Laforí, aquí no vinimos a asistir a un discurso suyo. Usted debe responder las preguntas. No, yo no lo invité a tener una locución a través de la radio. Usted debe tener una entrevista. Y usted también el atrevido es usted que usa los recursos públicos para enriquecer a su familia, siendo miembro de la Junta de Finagro. Trabajando. Usted vive en una casa de $2 millones en Miami. Usted sí, y usted cree que no es consecuencia de mi trabajo. A trabajar. No, usted vive allá muy cómodo en Miami y viene aquí a generar odios y a generar... Ingeniero Laforí, escúcheme por favor. Si usted me escucha, yo le escucho. Si usted me escucha, yo le escucho. Su hijo es mayor de edad, es abogado, es penalista, interviene permanentemente en debates públicos. ¿Por qué no es él quien viene a responder por los beneficios que recibió? ¿Usted viene como su representante legal o como su acudiente? ¿En qué papel viene usted? Soy su padre el que le está enseñando a trabajar. Como mi padre me enseñó a mí a trabajar hace 50 años, cuando en vez de irme a estudiar en el London School of Economics, me puso a sembrar algodón en Codazzi en la cosecha de 79. Sí, a mí me parece muy interesante sus anécdotas familiares, pero aquí estamos hablando específicamente del crédito de su hijo. Decir una cosa, fui compañero, entre otra cosa, de uno de sus viejos amigos cuando estaba en la Junta de Proexport. Si quieres saber quién es el nombre. Sí, por favor, dígamelo. Claro, nada más y nada menos que el Bandi. Alias el Bandi. César Villegas. Testaferro de Leones y Leonas, el cartel de Cali, vínculos Perafán, el señor coronel. Aquí le pega un jab muy de derecha al señor coronel. Rápidamente les explico quién es el Bandi. El Bandi, amigo íntimo del Paraco Uribe y amigo íntimo socio de Daniel Coronel. Ernesto Samper es presidente de Colombia, que yo tuve que hacer muchas preguntas en esa reunión y pido perdón otra vez. Tengo que hacer muchas preguntas. Lo tuve ahí a Pepa y Cuarta y no le hice muchas preguntas. Me disculpan, no volverá a pasar. Ni leones y leonas. Es que me habían invitado por otro lado, pero bueno, después les cuento más. Entonces, Samper lo lleva y se lo presenta al Paraco. El Paraco se lo lleva como número 2 en la Aerocivil.
El Paraco le soltaba licencias y pistas a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y el Bandi a los del cartel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ¿vale? Allí pululó el polvo blanco, pulularon las pistas y las licencias para avionetas, helicópteros, y ustedes ya saben todo el cuento. Ahora, Plata del Bandi. Plata del Bandi fue socio, coronel. Yo les enseñaba aquí, si quieres se les enseño otra vez, tengo el contrato de que sí prueba que el señor coronel es socio o fue socio, ¿vale? Pero aquí yo tengo que mostrarles algo, voy a mostrarles algo, esta foto y esta foto. Ustedes la ven en pantalla, ahí. Ustedes están viendo esta foto, ¿cierto? Al lado izquierdo, ustedes ven, ¿no? A Carrillo, ex procurador, ministro de Justicia, cuando se voló Pablo Emilio Escobar Gaviria, lo suspendieron 15 días, la Procuraduría nomás, qué triste, de verdad. Y este trabaja, ahora, ¿con quién trabaja? Con este señor que ven en pantalla. Trabaja en el grupo Prisa, es director ejecutivo de Prisa. Este mismo señor que está aquí en esta foto, pero hay que ver y detallar en esta foto. Está Santofimio a su derecha, Santofimio Botero, uno de los artífices del asesinato de el señor Carlos Galán. Y un poquito más a su izquierda está Perafán. Perafán chupaba whisky con Félix de Bedú y Coronel en Bogotá. Tengo una fuente que me lo probó. ¿Vale? Así. Entonces, allí se van repartiendo las cargas. Vamos viendo allí. Este es el señor Fernando Carrillo, es procurador, que le hizo una vuelta. Miren la vuelta que le hizo. Aparte del Bandi, que ya seguimos y seguimos con la entrevista. Miren ustedes. El señor Fernando Carrillo, cuando era procurador, le perdonó la vida a un gobernador del Cauca. Le condenaron a la secretaria del gobernador a 10 años inhabilitada. El gobernador, que la secretaria dijo, él me mandó, él fue, no le perdonaron la vida. Y un mes, 45 días después, el señor coronel nunca había contratado con el Cauca la Lotería del Cauca. La Lotería del Cauca, coronel, les encanta las loterías. Lotería de Bogotá, eso es, ya, se les va las babas por las loterías. Por eso pelearon, ¿se acuerdan ustedes de que dijeron que tenía Nacho Gómez, ese mentiroso de los cojones, que me llamó narcotraficante? Ese tipo se sacó el tema ¿se acuerdan? De heces fecales en el agua, porque les quitaron el dominio de la Lotería de Bogotá y otras cosas más. Pero no me pierdo al Cauca. Cauca le perdona la vida y 45 días después resulta el señor contratando, cuando nunca lo había hecho, con la Lotería del Cauca. Aquí están las pruebas en este canal. Aquí está todo. Regreso al Bandi. El Bandi, socio de Coronel, con plata del cartel de Cali, lo mataron un día antes de irse a hablar con el FBI a los Estados Unidos. Se iba a ir al otro día, se iba para Estados Unidos, pin, lo pelaron. Lo mataron. Y les cuento para ir terminando este tema del Bandi. Lo siguiente, ustedes ven a Carrillo allí, ¿cierto? Ven un segundo, ahí, con Coronel, ¿cierto? Ese es Carrillo. Este señor, Leones y Leonas, era ministro de Justicia. Se enteró, ojo, que aquí esto lo saben únicamente en la verdad, nada más que la verdad. Se entera Carrillo que le van a caer al Bandi. Que le van a caer, que está siendo investigado y que le van a caer y lo van a meter preso. Y el señor Coronel, como era socio, obligó al Bandi que le ceda las acciones. El Bandi cedió un mes antes de que le echaran mano, que lo metieran preso, ¿vale? Alias el Bandi. El Bandi entonces cedió y el señor se quedó con las acciones y la plata era de el cartel de Cali. Ese es el origen de Daniel Alfonso Coronel Castañeda, que nadie dice, por eso me tienen a mí en el sótano. Yo dije que no iba a hablar un mes o 2 meses de Coronel, pero pues toca. A mí no me pueden callar la boca. Así sea un televidente aquí, tengo que decir la verdad.
el Bandi y Uribe Vélez. Amigos compartieron amigos. También que comparten amiguita. Comparten amiguita, Coronel y Álvaro Uribe Vélez. ¿Cierto? Y ya les cuento porque esto se pone más interesante. Ustedes se van a ir hoy, vea, bien dateados. Comparten amiguita. Se llama Leslie Cali. La misma Leslie Cali del problema con Gustavo Petro, los celos de Verónica, alcalde de Bogotá, ¿se acuerdan? La que secuestraron en el avión de Avianca. Esa misma es la garganta profunda de Coronel y de Álvaro Uribe Vélez. ¡Ojo! Que por allí pronuncié garganta profunda en una reunión. Un saludo especial para Laura y Cindy que estaba allí. Yo dije garganta profunda porque lo han cogido ahora en el tema sexual, pero no es el tema sexual. Yo me voy a garganta profunda, se le llamó al tema de Nixon, ¿no? Del expresidente Nixon, ¿se acuerdan? De Watergate. Por eso yo digo garganta profunda, no por lo otro sexual. No, ustedes lo pueden ver donde quieran. Garganta profunda que nunca se supo, después se supo, pero no se sabe si es cierto o no es cierto. ¿Quién fue el que sapió todo el tema que le costó el puesto a Nixon, a Richard Nixon, el señor expresidente? ¿Vale? Por eso lo digo. Sigamos con este sacadón de trapos sucios. El que me contó cómo fue que hicieron ustedes en el noticiero NTC. Entonces no me venga aquí usted. Es una gran oportunidad para contarlo. Permítame decirle una cosa, doctor José Félix Laforí. En esa historia lleva tratando de sustanciarla 21 años su jefe político Álvaro Uribe. Para eso utilizaron ilegalmente la inteligencia del Estado. No pudieron hacerlo. Por cuenta de eso. Ahí tengo que parar. Disculpen que yo paré, pero es que es importantísimo. 20,000 millones de pesos. Vamos soltando, porque aquí esto va a ser toma y dame. 20,000. Yo tengo la prueba. Que se lo voy a mostrar en este momento. Le dice que Fernando Álvarez era de la Comisión Nacional de Televisión. No le permitió tumbarnos a Coronel 20,000 millones, pero sí nos tumbó casi 2,000 millones. Estamos hablando de subsidios, estamos hablando de quitarle la plata al pueblo colombiano. El señor Coronel demandó a Colombia, a los colombianos y colombianas, a usted que me está viendo, nos denunció por bajo rating. Se le acabó el rating, ¿vale? Y el señor nos demandó. Yo les tengo aquí, vamos a ver aquí. Aquí es con pruebas, mijos. Aquí es con pruebita en pantalla. Laudo arbitral NTC Nacional de Televisión y Comunicación NTC-SA contra Comisión Nacional de Televisión, capítulo 1, Daniel Coronel, aquí está todo el tema. Nos querían quitar 20,000 palos. En últimas, no nos quitaron tanto, nos quitaron 2,000. El señor Coronel, porque tenía disque bajo rating. Aquí está. Tal resuelve que lo es importante. Primero, deniegue la solicitud de nulidad de pleno derecho formulada por el apoderado de la convocada en relación con las pruebas decretadas por el tribunal en ocasión del traslado de excepciones. Aquí está todo el tema. Aquí se le torció, ya les cuento lo que es un tribunal. Aquí está La Plata, NTC, aquí está Coronel también. Bueno, entonces, este es el laudo arbitral. ¿Por qué hay un laudo arbitral? Cuando la justicia se quiere saltar la justicia uno, como estas bellezas que están en pantalla, resulta y acontece que llaman un laudo arbitral. Llaman a 3 jueces o el tema de que sean penal o derecho. Bueno, entonces ellos deciden si le dan la razón al Estado o a Coronel o a la persona que denuncia. Eso es saltarse la ley, pero le fue mal. No tan mal, se ganó casi 2,000 millones. Coronel, por tener bajo rating. ¿Vale? Y ustedes, ambientemos allí, y yo les puedo probar aquí que Álvaro Uribe Vélez le dio plata a Coronel. ¿Vale? Ahora hablamos. Por cuenta de eso, están en la cárcel. Por eso, ese no le permitió a usted
que le pagaran 20.000 millones de pesos cuando usted quería estafar el Estado. No, hombre. Por cuenta de esa estrategia terminaron condenados por seguimientos ilegales a mí, María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, 8 funcionarios del Claro, DAS. porque Yo yo también puedo extender esta polémica a muchas cosas. Yo le podría decir, por ejemplo, a usted que habláramos de la Hacienda Tulapas, de la indagatoria de Benito Osorio Villadiego, de su conversación con narcoparamilitares para la elección de un fiscal general. Ahí paremos otra vez, que es que esto está muy bueno para que ustedes se vayan enterando. ¿Qué habla, coronel? Aquí le hemos dado a coronel. Ahora sigue el señor Laforí. Escuchen, a Benito Osorio es gobernador nombrado por Álvaro Uribe Vélez. Antes se nombraba Leones y Leonas, el gobernador, el presidente, ¿no? Y él lo nombró porque era encargado, porque al otro lo echaron y él fue nombrado. Benito Osorio, esta belleza, escúchenlo. Es imposible desligar a ese gremio ganadero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Escuche usted a Benito Osorio en la JEP. El señor también trabajó en Fedegan, Federación Nacional de Ganaderos. Dice que Fedegan es imposible desligarla del paramilitarismo. 400,000 camionetas blancas, 400,000 personas del Fedegan tienen toda la tierra de Colombia, 98 millones de hectáreas, carajo. Esta es la verdad. Generalmente, los comités de los diferentes departamentos tienen o tenían en ese momento apoyo de quienes estaban al frente de los grupos de autodefensa. No se puede de ninguna manera separar a Fedegan de las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo escucharon ustedes, pero coronel también le dice y le manda un jack de centro, no de izquierda, le engrampa otro, le dice que también el señor Laforí, ¿cómo llegó, no? ¿Paraco? ¡Paraco! Con todo ahínco que se investigue cómo fue el proceso de elección por primera vez de José Reyes Laforí. Porque yo tengo entendido que él estuvo en algún momento de su aspiración apoyado por Jorge 40. Jorge 40 apoyándolo para que sea Fedegan. Jorge 40 se ha callado esa boca. Jorge 40 no ha hablado. Y yo quiero tomar un tema aquí que me va a crear gran controversia. No sé si decirlo porque, bueno, vamos a decirlo. Hay una candidata por allí que fue amiga, yo la entrevisté alguna vez, ahora es candidata al Senado. Me voy a cuidar mucho en los candidatos al Senado porque dirán, este tipo quiere ser senador y está atacando a los otros. Pero es que es con verdad. Ahí existen relaciones de esa candidata, que ya les doy el nombre, con el hermano de Jorge 40, con paramilitares. Y eso, yo me alejé de una, yo hablaba con ella por WhatsApp. Yo no quise tocar más el tema porque a mí lo que me huele a paramilitar, les recuerdo que a mi hermanito lo mataron los paracos, yo me voy con toda y a veces me da mucha rabia. Porque soy ser humano y me duele. Mi hermanito todavía. Entonces, esta candidata ahora sorprendo que quiere ser senadora. Y me quedé sorprendido con un video. Con Roy Barreras. Mano, como 6 o 7 camionetas. Todas marcadas con los afiches. Pero no cualquier afiche pegadito ahí, no. Pintadas toditas. ¿Se acuerdan ese carro que le quemaron al matagatos? ¿Se acuerdan? Al torturador de gatos, al de las Priella. A ese mismo estilo. Y yo me quedé asombrado. ¿De dónde saca Katia Ospino tanta plata? ¿De dónde? Es una simple periodista sacada de Noticias 1. ¿De dónde? Fue candidata a la gobernación, se gastó un jurgo de plata. Y ahora yo me quedo asombrado, que yo voy a ir, ahorita apenas termine esto, o lo hacemos de una vez, y yo le preguntaré, oiga, ¿de dónde está sacando la plata? Yo veo el video y me quedo asombrado porque, pues, hermano, yo tengo una moto.
Y ahí yo trabajo pico y pala mi campaña, pero competir contra estos monstruos de billetes es una cosa, bueno, eso es un voto de opinión de ustedes. Y ustedes tienen que multiplicarse para llevar a León al Congreso. Porque esto va a haber billuyo venteado. Y Roy abrazándola, besándola y de todo. Yo tengo que hacer mi denuncia. Y yo hablo con ella y les hago un directo. Yo no quiero tocar mucho el tema porque dirán pim, pum, pam. Vas por el tema del Senado. Ahora, leones y leonas, seguimos con el tema aquí de paramilitarismo. Yo le toqué a Jorge 40 allí, pero bueno. Entonces, vamos a lo siguiente. Pedido de José Félix, y enseguida que se subió al carro que yo conducía, me dijo que él tenía una reunión privada con Salvatore Mancuso. Esa reunión Mancuso la corroboró. Tiene que la fiscalía llamar a Félix, José Félix Laborí. De hecho, lo contactamos y Salvatore Mancuso puso como sitio de reunión la casa donde él había vivido con su ex señora esposa, doña Marta Derey, en el barrio La Castellana. Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida Laforí le dijo en términos amigables: Mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretel de la Vega. Ellos Sabas Pretel de la Vega, ministro de Uribe Vélez. Consideran condenado que el fiscal general de la nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes porque él conoce muy bien la ley de justicia y paz que él mismo ayudó. Entonces, Coronel le dice, y se comprueba todo por Benito Osorio, ¿no? Y recuerden que si Benito Osorio miente en una sola coma en la JEP, pues se va a la Guandoca 40 años, ¿vale? A uno cuando tiene esa sombra de que le van a meter 40 años, y yo digo todito, yo suelto toda la sopa. Entonces, Coronel tiene razón aquí en esta vuelta. El señor Laforí tiene que responder. Es muy poderoso. Son los dueños de Colombia. Son las 6 familias dueñas de Colombia. En fin, pero hoy vinimos a hablar del agroingreso seguro, del crédito ICR que recibió su hijo cuando su esposa y él se oponen a la política de subsidios públicamente. Y le quiero decir una cosa. Usted era miembro de la Junta Directiva de Finagro mientras su hijo Juan José Laforí pedía estos beneficios y le desembolsaban el crédito. ¿Por qué no advirtió de la situación a la Junta o a los directivos de Finagro? Dos aclaraciones que me parece que son muy importantes para quienes nos oyen. Uno, una cosa es un subsidio y otra cosa es un incentivo a la capitalización rural, que es justamente una política pública para mejorar la formación bruta y capitalizativa en el campo, que es lo que ha venido desapareciendo con el paso del tiempo. Primer punto. Segundo punto, Finagro es un operador de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es la que define qué líneas de crédito y qué tipo de incentivos puede tener o no determinadas líneas de crédito o determinados actores. Y nada que ver con Finagro. Finagro opera. Finagro no se entera de más de 300.000 operaciones, o los miembros de la Junta Directiva de Finagro no se enteran de más de 300.000 operaciones que año tras año se hacen. ¿Qué tal que la Junta Directiva tuviera que enterarse? Es más, sería una acción indebida de cualquier miembro de la Junta Directiva. ¿Y por qué no dice el nombre de ese miembro de la Junta Directiva que le dijo a usted que le parecía delicado? Dígalo. El estatuto orgánico del sistema financiero. Doctor Laforí, el estatuto orgánico del sistema financiero, artículo 228, numeral 4, dice sobre las funciones de la Junta Directiva de Finagro, de la cual usted fue miembro. Serán funciones de la Junta Directiva de Finagro, además de las que se consagren en los estatutos, la siguiente: aprobar los reglamentos de crédito y establecer los requisitos que deben cumplir los usuarios de los créditos redescontables. Eso muestra que Finagro sí tiene un papel en el establecimiento de esos reglamentos de crédito y que la mínima delicadeza era que usted manifestara que su hijo estaba aspirando a ese subsidio que se llama ICR, pero que es un subsidio. ¿Cuándo se dictó ese reglamento? Para que usted no confunda la opinión pública. Es un reglamento que viene prácticamente de mucho tiempo atrás. Es más todavía, para que sepa usted y deje de confundir a la opinión pública.
Cuando le dieron el incentivo, ya yo no era de la Junta de Finagro. Entonces, no, eso no es cierto. Eso no es cierto. Las fechas muestran claramente que usted estuvo en la Junta de Finagro mientras él solicitó y le fue concedido el incentivo de capitalización rural. Solicitó un crédito de 400 millones de pesos, un crédito como cualquier colombiano. Pero cuando le otorgaron el subsidio, que lo llama usted, que es una capitalización al campo, yo no era miembro de Finagro. Lo puede poner el nombre que sea. Es un incentivo a la capitalización rural. Es un subsidio, pendejo. Es un subsidio. 95 millones de pesos se te regaló a tu hijo megamillonario que se pone relojes de 100, de 200 millones, hombre. Con nuestra plata. No le damos al campesino que no tiene para comprar la semilla de la mora y le damos 95 millones a tu hijo, hombre. Es un subsidio, hombre. Incentivo de capitalización rural es un dinero que no tiene que devolver. Claro. Luego es un subsidio. Según usted, su criterio, cuénteme, doctor Laforí, como usted nunca ha trabajado en el campo, ni ha sembrado una mata de yuca, ni ha estado exponiendo su patrimonio y su vida en medio de una violencia en los temas de campo, tiene cómo juzgar. Pero aquellos que lo hacemos y aquellos que me están oyendo, que nos ha tocado a lo largo de tanto tiempo seguir vinculados al campo y no dejarnos amedrantar ni por la violencia, ni con periodistas como usted que viven cuestionando lo incuestionable, no tenemos ningún problema de explicar las cosas. ¿No? El que tiene que explicar muchas cosas al país es usted. Cuénteme, usted como miembro de la Junta Directiva de Finagro, ¿votó para que la doctora Alexandra Restrepo, actual presidente de Finagro, llegara al cargo? Sí, señor, y voté porque la ministra de ese momento, Mujica, quiso que ella fuera la directora, teniendo o no teniendo las calidades que debía haber tenido, no obstante su tradición bancaria. ¿Y por qué votaste entonces si no cumplía los requisitos? Habían otras personas en esa lista que tenían mejores calidades. Esa fue la decisión del gobierno. El gobierno tenía los votos. ¿Para qué uno tenía que oponerse a una decisión de política pública? Porque nunca, desde cuando creamos Finagro, y yo era viceministro cuando se creó, nunca la Junta Directiva de Finagro había escogido un director de Finagro. Fueron los cambios que introdujeron en su momento este gobierno. Jamás, como siempre, el director de la SAC y Fedegan han estado en la Junta de Finagro. Fueron cambios que hicieron este gobierno. Toma. Bueno, ingeniero Laforí, usted envió cambios de Gustavo Petro, ¿no? Y no le gustan mensajes de texto preguntando por el desembolso del ICR para su hijo. A ver, yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta. La pregunta es simple, ¿es sí o no? ¿Envió mensajes de texto preguntando por el ICR para su hijo? No, y mucho menos esta señora que es la que le da la información, y esta señora que además tuvo, ¿no?, el arrojo de llamarme a decirme que devolviera el ICR, y yo no tengo por qué devolver nada. Óigalo. Aquí llega la pepa de este tema. ICR. El subsidio, el incentivo, es ese. Dice que ni por el berraco lo va a devolver. Tenemos que el pueblo colombiano hacérselo devolver. Que devuelva los 95 millones de pesos, estos sinvergüenzas, que por qué el pueblo tiene que mantenerlos, mantener a la cabal. Mantener a la cabal. A su hija que vende panqueques y utiliza carros de la UNP para vender gastando recursos públicos, carajo. El tema principal va a ser recuperar nuestros 95 millones. Ese es el tema principal, si no nos servimos para un carajo. Si nosotros no podemos recuperar, ya sea judicialmente, jurídicamente o por este medio de redes sociales, a hostigarlos hasta lo que más podamos para que nos regresen los 95 millones de pesos. Esta familia de mega millonarios con millones de hectáreas, carajo. Cuando uno hace las cosas en derecho, cuando uno hace las cosas claras, uno no tiene por qué estar haciendo cosas que claramente muestran que hubo alguna irregularidad. Si usted cree que eso es así, anúlelo. ¿Y por qué no lo anuló? ¿A quién actúa? ¿Cuándo le pidió ella que devolviera usted el ICR? Hace como 4 meses, cuando usted empezó a llamarla de manera insistente. No, hace 4 meses yo no la llamaba, pero bueno, eso es lo de menos. Y acosarla como acosa a los funcionarios. ¿Por qué le pide ella a usted que devuelva el ICR si el ICR es de su hijo que se presentó como pequeño productor? Buen punto para el coronel.
el amiguito socio del cartel de Cali con el Bandi. Buen punto, ¿no? Ahora, primero dijo que me otorgó. El préstamo no era para el hijo, era simplemente un paripé, era plata para este. Aquí la vuelve a decir. ¿Por qué tiene que decirle a la señora Alexandra Restrepo, directora de Finagro, tiene que llamarlo a él? ¿Por qué no llama al hijo? ¿Por qué no llama a Juan José en lugar de llamar a José Félix Laforí? ¿Por qué? Esta entrevista, esto va para judicial. Aquí hay bastantes pruebas. Pregúntele a ella por qué lo dice. A mí no, porque cuando me llamó a mí le dije, no señor, no tiene por qué, déjelo que trabaje, déjelo que también haga carrera en el campo. Yo tengo 4 hijos que son un orgullo, yo no sé cuántos tiene usted, pero a todos los he enseñado a trabajar, y no en el sector público, los he enseñado a trabajar en el sector privado, todos. Y él, que trabaja en la oficina de abogados de Jaime Lombana, le he dicho, tú con un salario no te es suficiente, tienes que meterte al campo, porque la herencia nuestra en 150 años ha sido precisamente el trabajo en el campo, abriendo montañas y desarrollando actividades agropecuarias. Quemando ranchos, porque el señor Benito Osorio lo dice. Quemábamos los ranchos de los campesinos cuando los expropiábamos, le quitábamos la tierra y nos reíamos. Es imposible desligar a ese gremio ganadero de las Autodefensas Unidas de Colombia. Generalmente, los comités de los diferentes departamentos tienen o tenían en ese momento apoyo de quienes estaban al frente de los grupos de autodefensa. No se puede de ninguna manera separar a FEDEGAN de las Autodefensas Unidas de Colombia. No se puede despegar de ninguna manera. Entonces, aquí toda la tierra expropiada, sangre y fuego, tierra quemada. Y eso es lo que yo aspiro, que al menos uno de los 4 hijos, porque tengo 2 mujeres y 2 hombres, y el hombre hoy en día es una persona que le ha ido bien en la vida, que tiene un emprendimiento y más de 300 personas trabajando en ese emprendimiento, obviamente no se va a meter en Codazzi a trabajar en la finca. Por lo menos un hijo enseñándolo a trabajar desde el comienzo, para que aprendan cómo es que se hace el dinero, para que le den valor a las cosas, para que no crean que las cosas sí. Bueno, esto parece una pesadilla, un mal cuento. Está recibiendo plata del Estado y dice que trabajar, hermano, es un cínico el tipo, hermano. Simplemente estar aquí en Bogotá, ¿no? Cómodamente, sin darse cuenta de esa otra Colombia llena de violencia y de dificultades, enseñándolos a trabajar. ¿Cuántos hijos tiene usted? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Yo tengo 2 hijos, doctor Laforí. Quisiera decirle, perdóneme, quisiera decirle que no, lo que se ve de su hijo Juan José no es precisamente el trabajo en el campo, cómo él se presenta en redes sociales es de otra manera. De cualquier forma le quiero preguntar lo siguiente. A usted no le gusta la mi hijo, visita, usted tiene algo contra mi hijo. Usted no le gusta mi hijo, a mí visita, sí me gusta mucho y los he educado bien y todos han salido gente correcta. bueno, sí, la visita de la Contraloría General a la finca en donde debía ser desarrollada la inversión no fue atendida por su hijo Juan José Laforí, que es el beneficiario del subsidio, sino por una persona llamada Harold Niño Castillo. Con él hablé y me confirmó que es funcionario del Fondo Nacional del Ganado. ¿Por qué empleados pagados con recursos públicos, recordemos que el Fondo Nacional del Ganado es una cuenta especial de recursos parafiscales que maneja FEDEGAN, termina atendiendo una visita para un negocio particular de su hijo? Una visita sorpresiva. Durante 4 años que fui vicecontralor general, nunca la Contraloría hizo un control de crédito en finca a ningún usuario de crédito. Totalmente inusual. Estábamos aquí en Bogotá y me llama el empleado de la finca. Llamé a Harold, que es un veterinario, ni siquiera es agrónomo, es un veterinario. Y le dije, necesito que me haga el favor de que acompañe a esta gente a la finca, porque además no sabe dónde es. Es que usted hila demasiado delgado, porque hila Pero, con sed. ¿qué hace un empleado del Fondo Nacional del Ganado No puede hacerlo, ahí hay prevaricato. atendiendo un cultivo de palma primero, que además no es del Fondo Nacional del Ganado, sino de su hijo? No se corresponde lo que está diciendo, no atendiendo una visita de una gente que llega sorprendente. ¿Qué hace atendiendo una visita? Yo le pedí el favor, o no le puedo uno pedir el favor a una persona que trabaja con ¿Cuál es la... Confesó. Esto es judicial.
Es que ese señor es una persona pagada con recursos para fiscales que son recursos públicos. ¿Y qué tiene de malo? Pues es que eso se llama peculado por uso distinto claro, al como previsto. lo que usted intentó hacer cuando intentó que el Estado le pagara 20.000 millones de pesos en un tribunal de arbitramiento de Jaime Castro. Sí. No que le... Allí, rápidamente, para los que no han visto, eso es verdad. Aquí está, tenemos nosotros el laudo arbitral de que sí, eso es cierto del señor Laforí. El señor pedía 20.000 millones de pesos, el señor Coronel nos sacó nomás casi 2.000 millones de pesos, leones y leonas. Aquí está por bajo rating, porque él tenía bajo rating y decidió demandarnos y demandar al pueblo colombiano. Aquí está el laudo arbitral, NTC, Nacional Televisión y Comunicaciones, NTC, taratatata, ya lo hemos visto, ya lo vimos al inicio de este directo. Únicamente es bueno recordarlo. Que se retiró ante el abuso que usted pretendía. Y después Fernando Álvarez impidió que se lo pagaran. ¿Se acuerdan al Fernando Álvarez, que fue el que reemplazó a Javier Ayala cuando él era comisionado y lo derrotó? ¿Se acuerda de Fernando? ¿Saben qué? Aquí ganamos todos. Porque se están sacando los trapos al sol y nosotros ganamos todos. Y hay pruebas, porque aquí yo muestro pruebas, ¿no? Fernando Álvarez. Claro, me acuerdo perfectamente, pero claro, no estamos hablando de eso y estamos hablando de un crédito de subsidio para su hijo. No, es que este es un juicio que usted pretende hacer político. No es un juicio, es una entrevista que usted se niega a responder y evade, como ha evadido las preguntas sucesivas, por ejemplo, de su relación con Salvatore Mancuso para elegir un fiscal general de la nación. Uy, allí tiene razón el señor Coronel y Fedegan, y el señor tiene un gran taponazo. Sí, escuchémoslo. De José Félix, y enseguida que se subió al carro que yo conducía, me dijo que él tenía una reunión privada con Salvatore Mancuso. De hecho, lo contactamos, y Salvatore Mancuso puso como sitio de reunión la casa donde él había vivido con su ex señora esposa, doña Marta Derey, en el barrio La Castellana. Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida Laforí le dijo en términos amigables: Mono, yo vengo de parte del gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretel de la Vega. Sabas Pretel de la Vega, ministro de Álvaro Uribe Vélez, Paraco Mayor. Ellos consideran que el fiscal general de la nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretel, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes, porque él conoce muy bien la ley de justicia y paz que él mismo ayudó. Y así fue. El señor fiscal Paraco, que lo he dicho aquí, que me denuncia, que tiene una gran casa de abogados, paramilitar Mario Iguarán, fue fiscal Paraco, después le dio trabajo a la Cabal, a la esposa de este señor y a la mamá de Juan José Laforí, Cabal. Y la echaron de que relaciones internacionales, semejante que no puede ni... Dios santo, es que se ven unas cosas, y Cabal la sacaron de allí, tuvo que sacarlas Iguarán porque se le creció un gran escándalo, filtró, sapió información de la fiscalía, delito, y de masacres del ejército, de oficiales del ejército, a los soldados y a los oficiales involucrados en eso, por eso la volaron. Es más, aquí sacamos un audio cuando esta belleza se fue por allá a Costa Rica con la Cabal a pasear a una feria ganadera, y Iguarán, llámela para que le renuncie, llámela, y no le paraban bolas. Ninguneaban al fiscal general Mario Iguarán. Qué bonito saber verdades de lado y lado. De eso hablaremos el otro día. El acta de visita de la Contraloría dice que fue efectuada en el lote 2 de Guadalajara, pero el crédito fue pedido para el lote 3. ¿Por qué razón el señor Harold Niño, actuando a nombre de su hijo, recibiendo esa visita a nombre de su hijo, acreditó ante la auditoría un cultivo en la finca 2, si los recursos públicos del incentivo eran para la finca 3?
porque ese señor, como no tiene nada que ver con la finca, que simplemente lo llevó a la finca, pudo no haber sabido o puede no saber que cuando mi padre y mi madre murieron, la finca la dividimos en 4 hermanos, porque la finca originalmente, desde hace más de 100 años, se llama Guadalajara, y esa finca tiene Guadalajara 1, que es de una hermana, Guadalajara 2, que es de otra hermana, Guadalajara 3, que me tocó a mí por balota, que sacamos en una... digamos, distribución absolutamente transparente. Y Bolota 4, otra hermana, porque somos 3 hermanas y un caballero. Y a mí me tocó la rifa del tigre, porque me tocó quedarme con la deuda de La Palma de ese entonces y con La Palma. Y eso es en Guadalajara 3. Claro, un señor que no tiene nada que ver con la finca, vaya, lleva unos señores y entonces dice cualquier cosa. Él no es responsable de eso. Pero usted lo puede ver en los documentos que claramente están en Finagro y puede ver el comodato que se hizo con ese pedazo de tierra de 40 hectáreas en el que mi hijo se obliga, una vez empiece a dar La Palma, a darle el 20% de la utilidad para que sea redistribuida entre sus otros hermanos, porque evidentemente se trata de que aquí haya equilibrio en todo, que trabajen. ¿Quién es el dueño de esa finca Guadalajara 3 o lote 3? La Forí Cabal, la sociedad de la familia, donde Doctor, él no aparece. Vamos, sí, sé que en esa sociedad de la familia están su esposa, María Fernanda Cabal. Por favor, déjeme terminar de formular la pregunta. La conversación que tuvimos nosotros cuando ya usted había escrito su columna, donde le hago claras explicaciones sobre la operación, que usted omite. Si usted la presentara, porque usted debe tener grabada la conversación que hizo conmigo el sábado por la tarde, después de haber anunciado su columna, debería tener la honestidad de mostrársela a los oyentes de la W. Es que estamos hablando justamente para que usted diga todo esto. Por ejemplo, usted me dice, la finca pertenece a la Forí Cabal, SAS, de la cual son socios doña María Fernanda Cabal, su esposa, la precandidata presidencial. Eso es lo que le quiere, el debate político. Y sus otros 3 hijos. Eso es lo que usted le gusta. Y sus otros 3 hijos. El uribismo te tiene obcecado el presidente Uribe, porque no te permitieron en el año 6 que te pagaran 20.000 millones de pesos. Esa es tu obcecación con él. A ver, la finca pertenece a doña María Fernanda Cabal y a sus otros hijos, no a Juan José Cabal. Y aquí quiero llamarle la atención en un tema que puede tener implicaciones legales muy serias por la veracidad de la información entregada al sistema financiero para acreditar ese proyecto. Falsedad en documento público. Juan José Laforí Cabal mintió. No está dentro del lote 3. Productivo. Su hijo, en el formulario de solicitud de crédito de Serfinanza, marcó en el formulario que esa tierra era propia, certificando ser el dueño de la finca número 3. Una condición que usted nos ha dicho que no es cierta, que lo que está es en un comodato. ¿Por qué su hijo declaró por escrito ser el propietario de la finca para obtener el crédito y el incentivo, ocultando su verdadera condición de comodatario? ¿Por qué usted no pone esa denuncia ante la fiscalía? Porque es que mi trabajo no es poner denuncias en la fiscalía, sino preguntarle a usted estas cosas. No, y yo le estoy contestando. Eso que usted dice no es cierto. Pónganlo en la fiscalía para que vea cómo un abogado penalista de una vez le zampa una demanda por falsa denuncia. Póngala. Ingeniero Laforí. ¿Y por qué la Contraloría, cuando hizo una visita inusual, nunca ha hecho visitas de créditos, le terminó confirmando a usted, porque a mí me llamó de la Contraloría, que no había nada irregular, que todo estaba correcto. Y me llamó el presidente del banco, asustado por sus llamadas. Le dije, pero a ver, Pierre, dime, ¿qué hay de malo en esto? Ingeniero Laforí, para que quede totalmente claro ante la audiencia, de una vez por todas, usted se ratifica hoy en que ni usted ni sus empresas familiares, más allá de este ICR, han solicitado, tramitado o buscado jamás subsidios o incentivos estatales para sus negocios agropecuarios. No, yo no puedo hacer esa afirmación, claro que no. Claro que no. ¿Cuánto te ganarías en otros torcidos? Pero miren la prueba aquí. Aquí está la prueba, Leones y Leones. Vamos a ver. Aquí está la prueba. María Fernanda Cabal, Luisa Fernanda Cabal Laforí, Denise Laforí Cabal, Santiago Laforí Cabal. No está Juan José Laforí Cabal. Aquí hay denuncia penal. Mintió, falsedad en documento. Aquí hay una denuncia en contra de Juan José Laforí Cabal, que si no la hace Coronel, no tiene los huevos porque le da miedo una falsa denuncia, la hará el León Andrés Rivera ante la Fiscalía General de la Nación. Accionista, María Fernanda Cabal, Luisa Fernanda Laforí Cabal, Denise Laforí Cabal, Santiago Laforí Cabal. No está Juan José.
no está Juan José Cabal. Y él dijo ante una entidad, Serfinanza y Finagro, que él era el propietario del lote número 3. Pero aquí está la prueba, mijo, como que le va a morder la vaca. Ay, 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 corazón, no llores. Leo otra vez, a ver si la emoción no me deja. María Fernanda Cabal, Luisa Fernanda Laforí Cabal, Denise Laforí Cabal, Santiago Laforí Cabal. Aquí no estás, Juanjo. Aquí no estás, Juanjo. Juan José no está allí. Aquí hay denuncia. Aquí hay denuncia. Aquí hay denuncia penal. Yo 50 años, mi querido compañero. Mientras que usted habla paja, yo trabajo. El primer cosecha de algodón lo hice en el 77, 78, que me prestó el Banco Ganadero para 300 hectáreas. Siempre he estado vinculado al sector agropecuario. Nunca he hecho nada diferente a eso. Bueno, algunas construcciones aquí en Bogotá, entre otras cosas, el Club El Nogal, donde entiendo que a veces va, ¿no? De resto, yo me he dedicado al campo. Es la herencia que me dejaron mis mayores y la herencia que le voy a dejar a mis hijos. Trabajo honesto, que es una de las cosas que yo veo que usted vive en los Estados Unidos, haciendo patria, ¿no? Allá usted tiene una mansión de $2 millones. Y entonces cuando usted... No es ninguna mansión. Sí, es mansión. ¿Les muestro el video? Yo lo tengo allí. Sí, es una mansión en Miami. Sí, costó un dineral. Yo creo que 2 millones, no, 1.800.000, 1.900.000 $. Sí, es una mansión. Yo tengo el video. Tiene piscina, tiene mármol, tiene toda la vuelta. Sí, para mí es una mansión. Sí, es una mansión, papito. Doctor Laforí, es una casa como cualquier otra, pero... De $2 millones. Casa con piscina no es igual a otra. ¿Saben de quién me acuerdo? De uno al cual le salvó el culete Coronel. Que hablando de Sarmiento Angulo, Coronel le salvó el culete a Sarmiento Angulo. Pisano. Y yo reto a Coronel que nos enseñe toda la conversación de Pisano con Noticias 1. Que nos la enseñe desde que se empezó a conversar con el señor Pisano. Este señor le salvó el culete a Pisano, a Sarmiento Angulo. Además, como les dije, yo tengo la prueba de que Álvaro Uribe Vélez le dio plata a Daniel Coronel. Muchísimo menos de lo que vale cualquiera de sus extensas haciendas. No crea. La tierra aquí está muy devaluada. La prueba es lo que está comprando el precio la NT. No, está muy devaluada. Y el tema es que su hijo disfrutó de un incentivo de capitalización rural, que es un subsidio y un crédito subsidiado. Está trabajando para poder pagar ese crédito, porque un cultivo de palma dura 20 años y por lo menos los 4 primeros son improductivos. Él tiene que sacar plata de su sueldito allá, o de su sueldo para no demeritarlo, cuando trabaja con Jaime Lombana, y tiene que meterlo allá y tiene que ir por lo menos una vez al mes a ver en qué va su cultivo y tiene que llamar a ver si están regando o no están regando. ¿Usted sabe cuánto vale una hectárea de riego de un cultivo de palma? Por lo menos 20 millones de pesos. ¿Y sabe cuántas hectáreas sembró? Sembró 40. Multiplique para que se dé cuenta el mayor valor que le toca a él buscar dinero o prestárselo a su papá, que lo metí en esta odisea, para que pueda sacar adelante el tema. Enseñan a trabajar a sus hijos. Enseñen a que sus hijos sean gente que realmente quieran al país, se queden en el país produciendo, generando riqueza, con todas las dificultades de seguridad que hoy nos toca además sortear. Usted es que es una persona que sabe de palma, ingeniero Laforí, nos acaba de decir que los primeros 4 años son improductivos. Su hijo se presentó como pequeño productor, diciendo que su patrimonio total eran 129 millones de pesos, que sus ingresos anuales eran 90 millones. Si es totalmente cierto, como usted nos dice, que el cultivo es improductivo los primeros 4 años, ¿por qué se estructuró a 36 meses el crédito?
Existe una inconsistencia porque entonces, ¿cómo podría pagar un crédito a 36 meses cuando el cultivo es improductivo por 48? ¿Con qué recursos va a pagar Buena pregunta. eso? ¿Acaso él es vago, como dice la señora esa del Trino? Que él trabaja todos los días. Él está en este momento en un juzgado, trabajando, ganándose un dinero como abogado penalista. No. Aquí. Esto es un paripé. Únicamente para robarle 95 millones de pesos al pueblo colombiano. Es eso, el mismo pez cae por la jetica. Hola. 1, 2, 3, sonido. Yo creo que me tumbaron. ¿Me confirman sonido, por favor? Joder. Meterse con Danielito es bravo. ¿Me escucha? ¿Me confirman sonido, por favor? Tumbar. Sí se escucha. Vale, gracias. Muchas gracias. Déjame tumbar. Vale, entonces, leones y leonas, ahí está el meollo del asunto. Entonces, se demora 4 años en producir. Produce 20 años, 4 años para empezar a producir. Los 400 millones de pesos, leones y leonas, entonces a 36 meses, ¿cómo? 3 años, si empieza a producir a 4, ¿de dónde va a pagar? ¿Del sueldito los 400 millones? Aquí como yo lo veo es un atraco para robarse los 95 millones del subsidio que le dimos nosotros. Tienen que regresar sí o sí los 95 millones de pesos al pueblo colombiano. Y Finagro tiene que pedirle los 400 millones que se los regrese. Harta plata tienen estos miserables. Pero ahí vamos llegando a Pénjamo. Además, con 2 máster, uno en España, en la Carlos III. Entonces, ¿cuál es el lío? Pues que los profesionales... El lío es el siguiente, que de acuerdo con la estructuración del crédito, vale 829 millones de pesos la inversión. Él solo tiene 129 de capital y el banco le presta 400 y usted dice que se demora 4 años. ¿Cómo va a pagarle esos 400 en el tercer año? Pero tiene un papá que no roba y trabaja. O sea, es el papá el que va a pagar el crédito. No, el papá no va a pagar el crédito. O sea, la operación se presentó como con las ventajas de un pequeño productor, pero los paga un gran productor. No, señor, porque yo tengo 4 hijos. Aquí la platica, maestro, todo el mundo tiene que estar bajo el mismo rasante y en consecuencia uno puede prestar un dinero. Como un hijo se va a casar, uno le puede prestar un dinero para que compre un apartamento. Porque el gran problema pero es que ese préstamo debería aparecer en la estructuración del crédito. Porque aquí en Bogotá una vivienda, más o menos en los lugares donde acostumbraron a vivir, puede costar 10 o 14 millones de metros cuadrados. O le ayudas a tus hijos, o tus hijos no van a poder acceder a tener un buen nivel de vida, que es lo que uno aspira como padre. O por lo menos yo no sé a usted, que tiene 2 en los Estados Unidos, y no sé qué hace. Agro ingreso seguro. Agrocabal. Es que está comprobado. Le pidieron plata y subsidios al Estado, la señora que dice trabajen vagos, y es un pequeño gigante. Juan José Laborí Cabal, que próximamente será denunciado penalmente, es un pequeño gigante. Sirvió de estafeta, de paripé para que el papá y la familia se robaran 95 millones de pesos. ¿Ustedes se imaginan escarbar aún más en estas bellezas? Este tipo lleva 16 años en Finagro. ¿Cuántos paripés, cuántos torcidos no tendrá? Yui. Evidentemente existe una inconsistencia entre el plazo del crédito 36 meses y el ciclo productivo real de la palma de aceite, que como usted dice es improductivo los primeros 4 años. En condiciones normales, un pequeño productor real
que depende principalmente de dicho cultivo, no puede generar los flujos de caja para pagar en los 3 primeros años. Y algo ahí, coronel. Para darte el crédito, vaya pide usted 100,000 pesos. La investiga, tiene que tener plata y todo lo que ustedes quieran, listo. Pero ven el proyecto. Usted va a tener pollos. Te dice, a ver cuánto se demoran los pollos. En ese es el estudio. Crediticio se llama. Finagro, cuando el papá, el señor José Félix Lafori, era de la junta directiva de Finagro, leones y leonas, le aprobaron el crédito en un día. ¡Un día! Los 400 millones de pesos, pero cada vez es más claro que este es un negocio suyo, que es un gran productor, pedido bajo las condiciones de pequeño productor que su hijo acreditó ante el banco de la familia Char. Igualmente que cuando mi padre me firmó el pagaré, como yo le firmé el pagaré a Hacer Finanzas, porque el pagaré está firmado por mí. Si no paga, yo tendré que responder. No, pagamos nosotros. Nosotros somos los fiadores de Juan José. 20%, porque el 80% el fiador es el Estado, es el Fondo Agropecuario de Garantías FAC. Aprenda. Deje de decir cosas que no se corresponde. El FAC puede repetir frente a aquellos que hicieron el crédito o dieron garantías del crédito. El FAC puede repetir. Esa es así la norma, porque de eso sí sé yo, cosa que usted no sabe porque su investigación ha sido muy precaria. Pero además le quiero decir la siguiente cosa. Cuando yo sembré la primera cosecha de algodón en el 78-79 en Codazzi Cesar, quien me prestó la plata fue el Banco Varadero, quien firmó fue mi padre. Nunca he dejado de pagar un solo peso a un crédito. Y aquí estoy, 50 años en actividad rural, solo rural. Entonces, ¿cuál es el lío? De que ¿Quién fue el estructurador de este crédito para su hijo? Ni idea, tiene que ser Serfinanza, porque todas esas vueltas las hizo él. Ni idea, Serfinanza. Lo que yo le iba a permitir es que usted cogiera... Ese es el estudio crediticio. ¿Por qué lo hace Serfinanza? La plata sale de Finagro. Serfinanza la presta. Estudio crediticio en un día. A mi hijo... Como creyó que pues, me podía coger a mí, simplemente a mansalva, a desacreditarlo, a afectar su buen nombre, porque evidentemente solo el título de su columna, ella es una injuria, agroingreso cabal. Agroingreso cabal, ¿qué tiene que ver mi mujer? ¿Sabe cuántas veces ha ido mi mujer en 40 años a mi finca? 2 veces en 40 años. Ojo allí. Hay más pruebas. ¿Cuántas veces ha ido la vaga cabal a mi finca? ¡Mi finca! Me otorgó el crédito, dijo al inicio de la entrevista. Aquí dice, ¿cuándo ha ido a mi finca? No a la finca de Juanjo. Dios santo, que metía de pata ese José Félix Lafori. Es ella quien ha hecho manifestaciones públicas contra los subsidios que no le gustan a menos que los reciba su hijo. Usted acaba de confesar aquí en entrevista con nosotros que realmente es usted quien maneja el crédito, quien lo paga, quien lo estructura y el fiador. Es decir, se presentó bajo condiciones de pequeño productor su hijo para favorecer a un gran productor como usted. Es terrible. Esos 20,000 millones de pesos. Dice que una demanda... ¿Cuáles 20,000 millones de pesos, señor? Estamos hablando de un tribunal de arbitramiento que 20,000 millones que fue atendido por la Cámara de Comercio, tribunal de arbitramiento que ganaron muchas programadoras como Caracol, como RCN, como Diego Fernando Londoño. Y tenía la pretensión de que pagaran 20,000 millones de pesos. Claro. ¿No? Y después ese tribunal, compuesto por gente tan... recta como Jaime Castro, renunció ante la locura que usted estaba pidiendo, y cuando otra gente terminó dándole la razón, pero por muchísimo menor dinero y por otras razones, Fernando Álvarez dijo, sí señor, páguenle con los mismos cassettes que él pagaba las obligaciones que tenía con la agencia de la televisión. Doctor, o no se acuerda de César, ¿no? De mi compañero de Proexpo.
cuando yo fui viceministro de Agricultura. ¿Sí se acuerda de eso? Y usted, César es el Bandi. usted está desviando el tema para evitar No, desviando contestar el tema lo no, que le porque estoy este es preguntando, que es cómo un hijo este es suyo una se entrevista presentó como pequeño política. productor, no siéndolo, para De la misma tomar manera como un yo me incentivo presenté en el de capitalización 78, rural y de un la crédito. misma manera, ¿y por qué Finagro no lo ha quitado? ¿Y por qué la Contraloría le dijo a usted que todo estaba correcto? Porque cumple las normas. Porque las normas No, son pues para no todo las el cumple, que mundo. por ejemplo declaró falsamente que era el propietario de la tierra cuando usted nos acaba de decir que no lo era, sino que es un comodatario. Demándelo ante la fiscalía, eso no tiene nada que ver Bueno, con un problema, entonces cada vez que está Contraloría. probada una mentira, usted me dice que lo demande, Claro, pero no responde. demándelo, es que quiero que lo demande para ver cómo va a ser eso de bueno. A ver cómo va, como a usted le gustan los pleitos y a mí también, demándelo. Yo duré 6 años perseguido por el gobierno de Santos y aquí me tiene, con la cara en alto, con la frente tranquilita, ¿no? Bastante clavo me dieron. No. Es que, Uy, bastante clavo le han dado. Bastante clavo le dieron. No, pervertidos. no. Nada tiene que ver esto con esta conversación, pero usted sabe perfectamente muchísimo. usted sabe perfectamente ¿Qué es lo antiuribista? ¿Cuántos créditos analizó usted? Fue que le dijeron el crédito de Juan José Laforí Cabal, ¿no? Entonces digo, este es el mío, porque aquí yo puedo de alguna manera ir detrás de un uribista, porque en el 2006 no me pagaron las pretensiones de 20 mil millones de pesos. Sabroso, ¿no? Sabroso, ¿no? Sabroso enterarnos de todos los trapitos sucios de este par de joyas. ¿Quién ganó? ¿Quién va a ganar? Digan ustedes, hagan sus apuestas. ¿Quién ganó esta sacada monumental de trapitos al sol? ¿Quién ganó, leones y leonas? Recuerden que ustedes deben enterarse que el Estado está traquetizado. Debemos destraquetizarlo. Ustedes lo pueden hacer, pasar de ser suplentes a ser titulares. Con su voto, ustedes tienen poder en su voto. Mi nombre es Andrés Rivera, número 99 de la lista de unitarios, avalado por Esperanza Democrática. 99. Grábeselo. Yo únicamente voy a trabajar para ustedes, a estos miserables multimillonarios que yo se los he dicho mucho tiempo, estas 6 familias que se apoderaron del país, debemos de arrancarle el país y regresárselo al pueblo. Debemos de tener entidades poderosas. El Banco Agrario debe ser poderoso. El Finagro que pase al Banco Agrario. Nunca debieron separar. Eso les gusta, separar para poner a sus títeres allí. Entonces, usted tiene poder en la palabra de convencimiento para traer votos a la verdad, nada más que la verdad. Con su voto tiene poder usted. Le pido que confíe en mí, porque mi único horizonte es usted. Es regresar el poder al pueblo, es recuperar a nuestro país. Ese es el único horizonte. Andrés Rivera no tiene más horizonte sino eso, ese, que el niño tenga el poder de ir a la escuela y estudiar, de abrir la llave y tener agua potable y no se enferme y muera por agua picha podrida. Ese es mi único horizonte. Mi horizonte no es el dinero, porque al querer dinero hace rato hubiera vendido el culete aquí en este medio. Me han ofrecido, les he mostrado pruebas y tengo una denuncia, la voy a realizar. Denuncia en contra un diputado de la Asamblea del Valle que me ofreció plata, lo grabé para que me callara la jetica con el tema de Carolina Corcho. ¿Vale? Entonces, aquí son propuestas y no se dejen llevar. Yo voy a acabar la violencia. ¿Cómo? Yo voy a acabar el polvo blanco. ¿Cómo?
yo voy a bajar la pobreza y voy a llenar de comida los hogares. ¿Cómo? Con el IDEMA. Debemos revivir el IDEMA porque es el supermercado del pueblo. Ya se está haciendo. Se tomó el IDEMA. Roy. Iván Cepeda, próximo presidente. Nuestra propuesta. IDEMA debe revivir. Ya tengo listo el proyecto de ley. Ya lo tengo listico para ustedes. Aquí es con entendimiento y mucho corazón. Esto no es de hablar puras palabrerías de otras personas. No se deje engañar. Siempre que esté en la tarima, ese candidato y diga, voy a acabar la violencia. Entonces dígale, ¿cómo lo va a hacer? Y le saldrá con alguna tontería. Vamos a fortalecer la policía. Vamos a fortalecer el Ejército Nacional. ¡Nanay cucas, hombre! Tiene que quitarle la plata al violento. Nada más. Quítele la plata. ¿Cómo le quita? Denunciando usted y quitando los velos jurídicos la destraquetización de Colombia. Ahí ya me congelé. Ya está, no aguantamos más. Yo creo que ahora sí me sacaron. Yo creo que ahora sí, ya. Game over. Yo no se me veo con 1, 2, 3, sólido. Dios mío, bendito, de verdad. Bueno, entonces, ¿me escuchan? Sí, me escuchan otra vez, disculpen. No sé si me están escuchando. Hasta aquí te trago el río. Ay, Dios. No, ahora sí, me sacaron. Hola, 1, 2, 3, sonido. Ya se escucha. Muchas gracias, Lucana P. Otra vez. Bueno, vamos a terminar, vamos a ir acabando porque si no ya no demoran en cortarme. Miren, entonces, no se dejen llevar de la palabrería. Tienen que votar ustedes y defender el voto y traer votos que son importantes ustedes para poder llegar al Congreso de la República. No se vean de imágenes. No se vean del buen chacho o la buena chacha, que no tienen nada en la cabeza, están cocos y no los defienden. Porque León Andrés Rivera solo piensa en tu seguridad, tu bolsillo, tu canasta familiar. Tú, para mí eres importante, tu bolsillo, hacerte la vida más barata. Me importa tu factura de electricidad, de agua, de internet. A mí sí me interesa defenderlos. A mí sí me interesa, leones y leonas. Vamos terminando aquí porque si no, no demoran en cortarme estos miserables. Tu catapulta se llaman. Bueno, pues millones de dólares en Miami. Está claro que el joven Juan José Laforí Cabal mintió no en la presentación del crédito diciendo que era propietario de la tierra, se presentó como pequeño productor, recibió ayudas que realmente eran para campesinos y que terminan siendo parte de un negocio de su padre. Para pequeños productores, no dice campesinos, para pequeño productor. Usted dice que son créditos para que la gente no abandone el campo. Evidentemente, claro que sí, evidentemente si es para que no abandone el campo es porque son campesinos. Mil gracias al ingeniero José Félix Laforí. ¿Cómo usa usted el castellano, no? Me parece magnífico. Pero póngale la denuncia a Juan José para ver. Yo te la voy a poner si no la pone el cobarde coronel. Verlo bien, va a ser un interesante ese pleito. Ahí están las pruebas. Me gustaría, ¿no? Pues le informo, por si no lo sabe, que Finagro mantiene una investigación abierta sobre ese crédito y que, como usted lo sabe, porque fue miembro 16 años de esa junta directiva, puede solicitarle el retorno de ese subsidio a Serfinanza en cualquier momento. Mil gracias, ingeniero José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN y padre de Juan José Laforí Cabal, favorecido por crédito y subsidio de ICR. Ustedes tienen ya la información y pueden sacar sus propias conclusiones. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Saludos especial para Barranquilla. Los quiero mucho. Chao. Gracias a Orlando Alfonso Torres Molina. Yo, Barranquilla, invíteme. Chao, bye. Se siente la unidad con fuerza y valor, Andrés.